Abran sus Biblias, abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a Corintios 15, versículos 1 al 4. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor allí. Y oremos para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Va a estar en pantallas, también está en el video. Tenemos Primera a Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos al Señor? Allí en casa, ora al Señor. No me dejen orando solo. Padre, gracias te damos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu hermosa palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido que liberes, Señor, nuestro corazón, nuestro ser de toda atadura. Que si algo está atando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, el poder de tu palabra lo libere en este momento en el nombre del Señor Jesús. Gracias porque esta palabra, Señor, está dada para nuestra conversión, para nuestra convicción, para nuestro cambio. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, porque tu palabra es hermosa. Y te entrego mi vida y mi corazón por ser un instrumento para poder predicarla como tú esperas en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pablo dice a los Corintios, al llegar al final de su primera carta, que les quiere recordar el evangelio que les predicó. Evangelio que ellos recibieron y en el cual se mantienen firmes. Eso me pareció muy bonito. Hey, muchachos, les quiero recordar con esta carta lo que ya les he predicado. Yo ya esto se los he predicado, pero ustedes se mantienen firmes en esto y eso me gustó. Además les recuerda que mediante ese evangelio son salvos si lo creen, porque la palabra hay que creerla. Amén. Mediante ese evangelio son salvos si lo creen, si se aferran a la palabra predicada, la cual explica en los versos 3 y 4. Mira lo que dicen los versos 3 y 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí. ¿Y qué fue lo que transmitió Pablo que él mismo recibió? Mira lo que dice: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Cuáles son los ejes centrales del evangelio entonces? Fíjate que ahí Pablo lo está diciendo. Este fue el evangelio que yo recibí y que se los prediqué. Y están los ejes centrales. Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Está diciendo Pablo. Cristo fue sepultado, pero Cristo resucitó al tercer día. Ahí se concentra el evangelio que Pablo recibió y que le está transmitiendo a los corintios y en ellos a todos nosotros, a la iglesia, porque es que la iglesia es universal. Y que todo esto sucedió según las Escrituras. Esta semana hemos estado recordando los hechos que vivió el Señor Jesucristo en una semana como esta hace 2000 años. El domingo pasado nos reunimos a recordar lo que se conoce como el Domingo de Ramos o la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. El jueves estuvimos hablando sobre la cena del Señor, la importancia de la cena. El viernes nuestra relación con la cruz. Y allí están montados todos los videos para que interactuemos con ellos y nos capacitemos y nos edifiquemos en el evangelio. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección. Pero es importante acotar que no existen
semanas santas en sí mismas o días santos en sí mismos. Pastor, pero ¿cómo así no acabamos de celebrar la Semana Santa? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Es que la semana no es santa per se, por ella misma. Es porque se recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, para un verdadero creyente, escúchame esto, para un verdadero creyente todos los días son santos. Y todas las semanas son santas, porque es que Dios es santo. Entonces yo no espero todo el año vivo con licencia para pecar, pero el Viernes Santo, ese día sí me tengo que portar bien, porque es un día santo. Es cosa tan absurda. El creyente tiene la conciencia en su corazón de que debe vivir agradando a Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Porque si no, no estaríamos haciendo lo correcto. No es incorrecto recordar lo que Jesús hizo, por supuesto, pero lo mejor de todo es vivirlo. Amén. Bueno, digamos que Jesús había anunciado la secuencia de los hechos. Vamos a Marcos 10, por favor, versículos 33 y 34. Jesús había anunciado la secuencia de los hechos. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Nada de lo que sucedió en una semana como esta tomó al Señor Jesucristo por sorpresa. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro. El Señor Jesucristo sabe lo que va a pasar. Es que esto hace parte de lo que se conoce en la Biblia como el plan de salvación. Entonces, cuando el Señor va rumbo a Jerusalén, dice: el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, al Hijo de Dios, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Y ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los romanos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Imagínate, tú ponte en los zapatos de Jesús, caminando hacia Jerusalén, contándole esta historia a los discípulos y saber que él es el que va a ser burlado, escupido, azotado. No, tremendo. Bueno, pero es que Jesús resucitó tal como lo dijo. Miremoslo en Lucas 24, por favor. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 7. Ahí nos dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que se habían preparado. ¿Para qué se llevaban las especias aromáticas? Era que el cadáver era, ¿cómo se llama? Ungido con estas especias aromáticas. Eso era costumbre. Entonces las mujeres, dice que muy de mañana el domingo llevan las especias aromáticas. Versículo 2. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro. Pero es que ¿quién no se asusta? Primero van a la tumba a buscar a Jesús, encuentran que la piedra no está, entran, no encuentran al Señor que había sido sepultado 3 días antes, pero sí aparecen 2 hombres con ropas resplandecientes. Se asustan, se postran sobre su rostro. Pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al 3er día resucitará. Es que ya el Señor Jesús se los había dicho, no 1 ni 2 veces, más de 3, dice la Escritura. Se los había dicho. Eso era lo que tenía que pasar. Bueno, hace 8 días dijimos que los discípulos, los seguidores de Jesús, no entendieron estas cosas sino hasta que Él fue glorificado, es decir, hasta que Él resucitó. Estos hechos están incluidos en lo que ha creído la cristiandad en todo lugar y en todo tiempo, en lo que se conoce como la ortodoxia cristiana.
de la cual hacen parte los credos de la iglesia. Y yo quiero recordarles el credo de los apóstoles. Es que el credo de los apóstoles dice esto: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Fíjate cómo está de claro. El credo de los apóstoles es completamente concordante con lo que dice la Biblia. No puede ser de otra manera si es un credo apostólico. Ahora, hablando del tema de la resurrección de Jesucristo como uno de los ejes centrales del Evangelio, Pablo enseña a los corintios varias cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Número 1, la resurrección ha sido puesta en duda. Vamos a 1 Corintios 15, por favor, versículos 12 y 13, para que veamos que la resurrección ha sido puesta en duda. Mira lo que dice allí, 1 Corintios 15, 12 y 13. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿No? Es un pensamiento lógico y sencillo. Algunos de los corintios aseguraban que no había resurrección, porque Pablo les está diciendo: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, eje central del Evangelio, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo es, por supuesto, uno de los puntos más debatidos por todas las personas del mundo en todas las épocas. De hecho, los detractores del cristianismo apuntan a este hecho como algo que evidentemente no sucedió, porque de haber sucedido, ahí está el tema. Cristo verdaderamente resucitó. Los que no creen dicen: no, eso es mentira, porque de llegarse a convencer que verdaderamente resucitó, no podrían hacer otra cosa más que creer y aceptarlo. Y por supuesto, dicen que es una historia inventada, que fue una historia inventada por los seguidores de Jesús que escribieron los evangelios. Si los apóstoles o los seguidores de Jesús hubieran querido mentir sobre la resurrección de Cristo, no habrían escrito que las mujeres fueron las primeras que encontraron la tumba vacía y que fueron las primeras que se encontraron con Jesús y con los ángeles. Y te voy a decir por qué. Porque el testimonio de una mujer en el primer siglo dentro de los judíos no era tomado como válido. Es decir, que los apóstoles hubieran sido los más sanos mentirosos de la historia, los más inocentes. Si ellos hubieran querido acomodar la versión, hubieran escogido dentro de ellos cuál era el más creíble para los judíos, y tal vez se hubieran escogido a Pedro o a Juan o a cualquiera de los apóstoles, que eran todos judíos, hombres, para que el testimonio tuviera más validez. Pero la sencillez de su corazón y la realidad de los hechos es que todos los evangelistas colocan a las mujeres como las primeras que vieron al Cristo resucitado. Se ha dicho también que Jesús no murió, y hay muchas teorías al respecto para refutar la resurrección. Pero los que dicen esto olvidan que Jesús fue azotado por los romanos,
lo cual habría generado que los solos azotes hicieran que muriera desangrado. Los azotes de los romanos eran una cosa impresionante, eran unos látigos que tenían piedras filosas en las puntas. Y cada azote dado sobre el Señor Jesucristo rasgó su piel de una manera que los solos azotes hubieran desangrado a una persona. Eso era lo que solía pasar. Pero como si fuera poco, la crucifixión era una muerte lenta y agónica por la asfixia. Al crucificar a la persona se iba asfixiando lentamente. Los romanos eran unos profesionales en matar a sus enemigos. ¿Ustedes creen que los soldados romanos iban a dejar vivo a Jesús? Y no bastándole los azotes, no bastando la crucifixión, le entierran una lanza en su costado. Pero ¿quién puede sobrevivir a algo así? Ahora, con todo y que se ha dudado, Jesucristo ha resucitado. Amén. Número 2. La resurrección es la fuerza de nuestra predicación y de nuestra fe. Mira lo que dice el versículo 14, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Es tan impresionante este asunto de la resurrección para la fe cristiana, que sin resurrección nuestra predicación no tendría ningún sentido, como tampoco nuestra fe. Sin Cristo resucitado, nuestra fe habría fallado. Pablo dice que nuestra predicación es poderosa, que la predicación del Evangelio es poderosa, al igual que nuestra fe, por causa de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, ambas cosas perderían su eficacia y su poder. Y yo solo quiero que tengamos nosotros en el corazón esto. Desde hace 2000 años se viene predicando la palabra del Señor, el Evangelio. Y esa predicación que comenzó con aquellos discípulos y apóstoles del Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, ha sido una predicación poderosa, llena del poder de Dios, donde se han tocado millones de corazones durante toda la época. Hoy se calcula alrededor de 2.200 millones de cristianos. ¿Qué te parece la falta de poder de la predicación del cristianismo? Es poderosa. Y gente llena de fe por todo el mundo, creyendo que Jesucristo es el Señor. Díganme entonces si Jesús ha resucitado o no, por la eficacia y el poder de la predicación y por la eficacia de nuestra fe. Número 3. Sin resurrección habría un falso testimonio. Mira lo que dice el versículo 15, 1 Corintios 15, 15, por favor. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Es que Pablo viene haciendo una discusión increíble. Hombre, ustedes dicen que los muertos no resucitan, nosotros estamos predicando a Cristo resucitado. Si los muertos no resucitan, ni el mismo Cristo habría resucitado. Y entonces nuestra fe y nuestra predicación perdería toda eficacia y todo poder. Aún más, resultaríamos falsos testigos. Escucha esto, escucha las palabras. Resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Y yo quiero que nos devolvamos al versículo 5. Es que el Cristo resucitado fue testificado por los que lo vieron después de la resurrección. Mira lo que dice el versículo 5 al 7. Y que se apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y luego a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía,
aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, escuchen lo que está pasando aquí. Pablo dice que él y muchas más de 500 personas fueron testigos de la resurrección. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los Corintios, Pablo dice que muchos de los que vieron a Jesucristo resucitado todavía estaban vivos. Es decir, que si alguien quería corroborar el testimonio de la resurrección de Cristo, no era sino buscar a una de estas 500 personas de los que quedaban vivos y preguntarles cómo fue ese asunto de la resurrección de Cristo. Que tú lo viste, me contaron. ¿Qué fue lo que pasó? No solamente a los 12, a los 72 y en extensión a estos 500 o más. Ellos fueron testigos de lo que vieron. Muchos de estos testigos dieron sus vidas por testificar esa resurrección. Yo no creo que lo hubieran hecho de haber sido una mentira. Los mártires de la iglesia estuvieron dispuestos a entregar su vida por la resurrección. Si hubiera sido un engaño, hubieran muerto por un engaño. Es que muchos de estos fueron asesinados por contar que vieron a Cristo resucitado. ¿Quién haría algo así? Cuando escribía las notas para este sermón pensaba, si hoy los creyentes tuviéramos que entregar la vida por Cristo, ¿quiénes serían capaces de hacerlo? Los que están convencidos, porque los que no están convencidos seguramente dirán que no son de esos. Pero en aquella época, aquellos que vieron a Cristo resucitado, que fueron testigos, estuvieron convencidos y eso los llevó a la muerte. Pero hay un testigo dentro de estas personas que vieron a Cristo resucitado que debe tomarse como un valor de testimonio extraordinario, y es el apóstol Pablo. Porque Pablo persiguió a los cristianos por años. Pablo persiguió a los cristianos para llevarlos a donde los jefes de los sacerdotes, que a su vez se los entregaban a los romanos para que los romanos los asesinaran en el circo romano. Pablo hizo eso por muchos años porque era celoso de su fe judía. Y Pablo terminó testificando su experiencia con el Cristo resucitado. Él fue testigo de la resurrección. ¿Qué sentido tendría testificar a Cristo para ser encarcelado, para ser azotado, para ser dilapidado, como dice la Escritura, que le ocurrió a Pablo, de no haberse encontrado verdaderamente con el Cristo resucitado? ¿Qué clase de masoquista sería ese? Pero el encuentro que Pablo tuvo con el Cristo resucitado lo llevó a proclamar este evangelio, y por causa de esa proclamación tuvo muchos problemas. Solo meses después de la resurrección se registró en los evangelios. La resurrección no fue un hecho tardío que la iglesia cristiana registró. No, es que pasaron meses cuando se empezaron a escribir los evangelios, y toda la comunicación verbal que se entregaba de la obra de Jesucristo empieza a quedar asentada en las cartas. Es un hecho bien temprano la resurrección, como queda escrita en las Sagradas Escrituras. ¿Sabes que con los textos bíblicos que hablan sobre la resurrección y textos externos, se cuentan 9 testimonios, textos bíblicos y externos de la resurrección? ¿Sabes que historiadores como Flavio Josefo, como Plinio el Joven, como Suetonio, hablan de que los seguidores de Cristo estaban diciendo que Jesucristo resucitó? No solo la Biblia lo dice, lo dicen historiadores que no tienen nada que ver con el cristianismo, porque muchos de ellos eran romanos y judíos.
Y ellos en sus escritos dicen que esos benditos cristianos dicen que Jesucristo resucitó. El hecho de la resurrección y el testimonio de la resurrección fue una cosa increíble. Pero ¿quién está dispuesto a morir por un engaño, por una mentira? Bueno, número 4. Sin la resurrección estamos perdidos. Mira lo que dice versículos 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también estarían perdidos los que murieron en Cristo. Sin la resurrección estaríamos perdidos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe sería una ilusión. Estaríamos en pecado, pero además los que murieron en Cristo estarían perdidos también. Ahora quiero compartir algo con ustedes, los que están allí en casa, los que estamos aquí en el templo. Tú y yo somos testigos de la resurrección. Y voy a decirte por qué somos testigos de la resurrección. Yo te pregunto, si tu fe, si lo que crees es una ilusión, o si tu fe te ha permitido avanzar en la vida con resultados palpables. Si lo que nosotros creemos es solamente una ilusión, o por la fe en Jesucristo hemos llegado todos de alguna manera a alcanzar cosas que sin ella no hubiéramos conseguido. Eso nos hace testigos de la resurrección. Yo recuperé mi hogar, mi familia, mi vida estaba perdida hace 25 años. Estaba pensando en quitarme la vida cuando el Señor Jesucristo me habló con claridad a mi corazón. Yo pensaba que para resolver los problemas que tenía, que eran muchos en aquel entonces, lo mejor que podía hacer era perder la vida. Pero el Cristo resucitado me habló también a mi corazón. Y soy testigo fiel de la resurrección, pues esa fe depositada en Él ha transformado y transformó mi vida para siempre. Yo te pregunto, si Dios te ha dado la oportunidad de abandonar tus pecados por la fe en Jesucristo, o eres el mismo de antes de conocerlo. Porque si tú has tenido la oportunidad de ser transformado y de abandonar los pecados, eres testigo de la resurrección. La Biblia dice que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe sería una ilusión y todavía estamos en nuestros pecados. Tú y yo somos o no somos testigos de la resurrección. La obra que Dios ha hecho en nuestro corazón y que sigue haciendo nos permite testificar que verdaderamente el Señor Jesucristo ha resucitado. Amén. Y con aquellos que murieron en Cristo, tengamos la seguridad que nos vamos a volver a ver en el cielo. Con aquellos que murieron en Cristo por la resurrección, gracias a la resurrección, nos volveremos a ver en el cielo. Número 5. La resurrección es nuestra esperanza de vida eterna. Ahí lo dice en el versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Por supuesto, el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. El Señor Jesucristo llega a una vida a cambiarla, a transformarla para bien. Algunas personas no le quieren entregar su corazón porque piensan que el Señor viene a dañarles, a amargarles el rato. No sabe de lo que se están perdiendo. Si es que cuando el Señor llega a una vida, llega a transformarla para bien, para que podamos disfrutar de paz interior, de buenas relaciones, de bendiciones aquí y ahora. Ahí lo estamos viendo en el devocional Abraham 365. ¿O crees que las bendiciones de Abraham y la riqueza de Abraham
¿De dónde sale? Si no es de la fe. Pero las bendiciones de Dios no son solo para acá. Lo vimos el miércoles con la llave de la restitución. Hay bendiciones temporales que recibimos acá, pero hay bendiciones eternas. El cielo es nuestro. Es como cuando yo miro hacia el cielo y digo: gracias, Señor, porque un pedacito de ese cielo es mío, porque tú lo compraste para mí. Es la vida eterna. Vida eterna nos ha dado el Cristo resucitado. Y número 6, la resurrección de Cristo es la primera de muchas más resurrecciones. Porque el credo, lo que creemos o hemos creído todos en todo lugar, en todo tiempo, es en la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos como consecuencia de que Cristo resucitó. Mira los versículos 20 al 24. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. ¿Por qué no dices conmigo, aquí donde estamos y en la casa, lo cierto es que? Dilo, lo cierto es que. ¿Y qué es lo cierto? Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como el primero. Dice como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Cuando dice que la muerte viene por medio de un hombre, se refiere a Adán. Y entonces versículo 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Entonces el apóstol Pablo nos está hablando aquí de unos hechos que van a suceder en el futuro, además de unos que ya sucedieron en el pasado, como es la resurrección de Cristo. Cristo resucitó hace 2000 años, pero Él dice que en algún momento otros van a resucitar cuando Él le entregue el reino al Padre. ¿No? Es tiempo futuro, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Se refiere a las fuerzas de tinieblas. Cristo nos abrió el camino de lo que es nuestro destino. Como Cristo resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar. Y yo quiero dejarles de tarea a todos el resto del capítulo de 1 Corintios para que comprendamos cómo es ese tema del cuerpo resucitado y todos esos aspectos adicionales a la resurrección. Nuestra confianza de que gracias a la obra del Señor Jesucristo y a su resurrección, nosotros también vamos a resucitar. Entonces, permítanme recapitular los puntos que hemos visto. Número 1, la resurrección ha sido puesta en duda y seguirá siendo puesta en duda, pero resiste cualquier análisis y cualquier investigación, porque han buscado el cuerpo del Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra y no lo han encontrado, y todavía lo siguen haciendo. En Jerusalén hay una tumba vacía, gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Número 2, la resurrección es la fuerza de nuestra predicación y de nuestra fe. Millones de personas entregadas a Cristo, transformadas, hogares y familias cambiados para la gloria de Dios, por el poder de la predicación del Evangelio, por la fuerza de nuestra predicación y de nuestra fe. Número 3, sin resurrección habría un falso testimonio. Los que se encontraron con el Cristo resucitado estuvieron dispuestos a dar su vida por Él. ¿Y quién puede entregar la vida por una mentira? Hay una idea entre escépticos de que esas 500 personas a los que el Señor Jesucristo se les apareció tuvieron algo así como un evento de hipnosis, como una sugestión.
¿Sabes qué dicen los psicólogos? Que eso hubiera sido un milagro más grande que la resurrección. Que 500 personas tuvieran un evento de ese tipo. Todos con la misma idea, todos con el mismo cuento. Estas cosas verdaderamente pasaron y los testigos contaron lo que sucedió. Número 4. Sin la resurrección estamos perdidos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo habría resucitado. En tal caso nuestra fe sería ilusoria y estaríamos en nuestros pecados. Yo te pregunto, ¿hasta dónde te ha traído la fe? Y déjame hacerte otra pregunta más. ¿Hasta dónde crees que te puede llevar esa fe en el Señor? Y te pregunto nuevamente, si todavía estás en tus pecados. Luchamos con cosas, porque esa es la gran verdad, pero ya no somos los mismos. Yo no soy el mismo de hace 25 años que le entregué mi vida a Cristo. Yo quiero contarles a ustedes que yo me acosté una noche siendo una persona y me levanté al día siguiente siendo otra persona diferente, por un encuentro que tuve con el Cristo resucitado. Porque escuché la voz de Dios en su corazón y me transformó mi vida para siempre. Me cambió en una nueva persona. Número 5. La resurrección es nuestra esperanza de vida eterna. Con los que han partido, sabemos que están en el cielo, que nos están esperando. Sabemos que José Iván y también doña Vitalia se fueron a preparar una morada para nosotros, que tan solo se nos adelantaron, pero que allí vamos a poder estar todos adorando al Señor, y que la resurrección de Cristo es la primera de muchas. Algunas personas dicen que el cuento de la resurrección es un cuento que está en la Biblia, y que cómo se puede comprobar si la Biblia es fidedigna, si alguien no la ha cambiado en tantos años, si lo que se escribió allí puede tomarse como un testimonio real. Permítame decirles que el único libro en la historia universal, en la historia general, que tiene casi 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento comprobados arqueológicamente, algunos de ellos antiguos. Existe un manuscrito comprobado que fue escrito 30 años después de que Juan escribiera el Evangelio. No hay ningún libro en el mundo que tenga eso. Ninguno. La mayoría de libros tienen 7, 15, 20 manuscritos. Hay una novela, creo que fue la Ilíada de Homero, tiene 1600, la Biblia tiene 6000 de manuscritos antiguos que dicen lo mismo que dice la Biblia que tienes en la mano, o la Biblia electrónica que tienes en la tableta. Y entonces, ¿en qué quedamos con la resurrección? Porque esos hechos quedaron allí grabados y eso se puede comprobar, y eso es histórico. Todo aquel que se acerca al Señor sin prejuicios, todo aquel que se acerca a Dios quitándose los prejuicios, no puede hacer otra cosa más que decir: será como tú lo digas, Señor. Terminamos en 1 de Pedro 1, 20, 21, por favor. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas ¿en quién? En Dios. Cristo, a quien Dios escogió desde antes de la creación del mundo.
verdadero Dios, el Logos, la palabra, la segunda persona de la Trinidad, se manifestó en estos últimos tiempos. Dice el apóstol Pedro: en una semana como esta, hace 2000 años, se manifestó, se hizo hombre. Ahí caminó entre los municipios de Galilea, Jerusalén, a Nazaret. Por todos esos municipios estuvo, sanando, obrando, transformando corazones. Todo el que se encontró con el Señor Jesucristo fue transformado. Por medio de Él, ustedes creen en Dios. Nuestra fe es en Dios a través de Jesucristo, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. Al poner nuestra esperanza en Jesús, estamos poniendo nuestra esperanza en Dios, porque Jesucristo es Dios. Y el poder de la resurrección es para cada uno de nosotros. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, y por el poder que hay en la resurrección, vamos a mirar hacia adentro lo que estamos viviendo hoy en nuestra vida. Porque hay poder en la resurrección del Señor Jesucristo para resolver los problemas de hoy. Y tal vez tú estás hoy enfrentando una crisis, y tal vez estamos enfrentando problemas en la salud, en la economía, en los proyectos. Jesucristo resucitó. Aleluya. Y cuando Jesucristo resucitó, le dio el poder a nuestra fe para caminar, para avanzar. Y yo quiero animarte en esta mañana, a ti que estás aquí en el templo, o a ti que estás en tu casa, o que vas a ver este video, a que echando mano de tu fe, la fe en aquel que murió y resucitó, le digas al Señor: Señor, permite entonces que resucite esta situación. Permite entonces que este problema familiar, personal, social, económico, que esta circunstancia en la que me siento frenado, resucite junto contigo. Señor, yo te doy gracias. Gracias. Gracias por el poder que hay en la resurrección, porque sé que tú me liberas de mis pecados y me permites ver con mis ojos de la fe, pero también con mis ojos físicos, cómo se resuelven los problemas. Porque tú resucitaste, saliste de la tumba, a ti nada te puede detener, para ti no hay nada imposible, y tú nos lo demostraste al resucitar, y nosotros estamos confiados y seguros de que todos estos hechos son reales y son ciertos. Por lo tanto, nuestra fe es poderosa y somos testigos de la resurrección. Yo te alabo, yo te bendigo por la vida de cada uno de mis preciosos hermanos que están aquí hoy, los que están en sus casas. Y yo te doy gracias porque el poder de la resurrección nos cubre a todos los que somos tus hijos. Y nos levantas y nos ayudas y nos fortaleces y nos permites soñar, Señor, con esperanza, con expectativa. Nos permites avanzar, Señor, no ilusiones, realidades, sueños que se cumplen. Gracias, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra. En Cristo Jesús te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios allí donde estás. Dale gracias. Allí con tus ojos cerrados, dile: Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Ahora entiendo que ese problema por el que estoy pasando tiene solución. Ahora entiendo, Señor, que ese proyecto se puede llevar a cabo. Ahora entiendo, Señor, que esa crisis se resuelve. En el nombre del Señor Jesucristo resucitado. Gracias, 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 gracias. Gracias, hoy te alabamos a ti, Señor Dios Todopoderoso. Gracias porque ya no estamos en nuestros pecados. Tú nos estás liberando, nos has liberado, nos has librado. Gracias, Señor, porque veremos con nuestros propios ojos tu cara, tu rostro y el rostro de todos aquellos que murieron en Cristo. Para gloria tuya, Señor, en el cielo.
qué gloria tan grande será esa. En Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. No sé si haya alguien que venga hoy por primera vez a la iglesia o que esté por primera vez allí viéndonos en este video. Alguien te compartió el link o te invitó por primera vez a la iglesia. Voy a pedirte el favor que si estás hoy por primera vez en la iglesia, me des la oportunidad de conocerte colocándote en pie, de saludarte colocándote en pie. ¿Quiénes están hoy por primera vez aquí en la iglesia? Por favor, colócate en pie, por favor. Que Dios te bendiga. Cristian, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Quién más está hoy por primera vez? Colócate en pie, por favor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Quédate en pie, vamos a hacer una oración. Quédate en pie, que quiero que hagamos una oración allí donde están parados. No sé si hay alguien allí en sus casas por primera vez. Todos nos vamos a acompañar. Vamos a hacer esta oración con todo el corazón. Vamos a entregarle nuestro corazón al Señor. Vamos a repetir esto. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén.